La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Esta canción chamase A la lima e a limón e canta Concha Piquer. Eu non sei se esta sonou daquela en Radio Parroquial da Estrada, pero da época A ver se alguén nos vai dicindo, nos vai chamando por teléfono e nos vai dicindo algunha que outra canción que lembren que se puxera aquí en radio, nesta radio. Pedro Pérez, moi bons días. Hola, que tal, Fran? Ben, estamos de aniversario. Sí, hoy es el día 22 de mayo, día de Santa Rita. Y hoy hace 57 años, no es ningún aniversario redondo, ¿no? Cifra redonda. ¿No? Pero el 22 de mayo de 1958 fue el primer día en que salió a las ondas Radio Estrada. Radio Estrada empezó en una casa particular, en la casa de Urbito III, en la carretera de Codeseda, al final de la calle Pérez Biondi. Y ahora vamos a escuchar al propio Urbito cómo nos cuenta un poco cómo pasó esto, ¿no? Y bueno, y luego vamos a entrevistar a una de las primeras locutoras. Y bueno, esperamos eso, que la gente también nos llame, que comente cosas y bueno, a ver cómo va saliendo este día. Pues si te parece comenzamos así, escoitando a Urbito, a ver que recordos ten él, que o que nos conta, y logo vamos ca primeira convidada que xa temos por aquí. Me gustaría empezar por dónde empezó la emisora y quién tuvo la culpa de que empezara. Que no fue mía, La realización sí, pero la idea, la presión para hacerlo, fue de otra persona que no está. José Porto Matalobos. Ese fue el que me estuvo moliendo unos cuantos días, no necesité mucho tampoco, para que hacer una emisora por la Estrada. Esto hacía falta, porque y pero si yo no sé hacer emisoras, ¿cómo no vas a saber? Si haces radio, eso es al revés, decía él. Sí, claro que es al revés, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Con qué? Un día, una noche, porque esas ideas salen cuando uno queda solo, y entonces una noche me dije, tengo que intentar hacer algo, a ver, ¿con qué? Necesito una bobina, necesito un condensador variable para ajustarlo y tal. Y me acordé también de un sistema para comprobar si eso funcionaba, que lo había estudiado cuando en la mitad del curso que hice de electrónica por correspondencia, voy a hacer un aro de Hertz a ver qué pasa aquí. Y hice unos montajes así muy rudimentarios y pongo el aro y veo que funciona, que se enciende la bombillita, anda, pero si lo estoy logrando. Entonces ya me preocupé más, le metí un poco de modulación, o sea, de sonido, y un aparato de radio allí en el mismo local para recibir la señal, y vi que era muy desagradable, sonaba muy mal, y esto no sirve para nada. Pero eso fue al principio. Sobre lo que había probado, ya fui madurando las ideas y dije, aquí le pasa esto, fui corrigiendo los detalles y al final sonaba, puse un disco incluso, y sonaba bien. Entonces cuando llegó fue toda una satisfacción, pero el alcance era cortísimo. Pero cuando le fui aumentando la potencia, él casi siempre venía en bicicleta, desde allá abajo de la Puerta del Sol. Y puse un día, no sé si conecté con una emisora o no, creo que le puse un disco. Y marcho. Si sacaba, repítelo, que voy a ver hasta dónde llega, a ver dónde se escucha. Y llegó al bar de la Puerta del Sol y se escuchaba allí. Y eso ya era un salto tremendo, ¿no? Y allí le dijo a Elena, mira, esto está funcionando desde la de Urbito. Dijo, vaya, yo contaré a otro. Que sí, hombre, que sí, vengo de allí ahora, verás como cuando termine el disco lo vuelvo a poner. Se comprobó ahí fue desarrollándose poco a poco siempre. Pues así
nacía Radio Estrada, Pedro, era así, ¿no? Sí, así nos cuenta Urbito. También hubo la mediación de un cura, don Jesús Tenorio, me está aquí diciendo Marisa. Bueno, vamos a presentar, tenemos aquí a una de las primeras locutoras de Radio Estrada, a Marisa Rey, que, bueno, nos va a contar un poco, pues, cómo era la radio en aquellos tiempos, en aquel 1959, ¿no?, aproximadamente. ¿Qué hacías, Marisa, en aquella época? Pues hacía un poco de todo, porque como éramos amateurs, o sea, todos teníamos una ilusión importante por quitar adelante la emisora, era una cosa de la estrada, era una cosa nueva para nosotros, y entonces pues íbamos voluntariamente. Mi madre decía que tenía que estudiar primero que ir para allí, desde luego no iba con la complacencia de mi madre, pero sin embargo, pues a las horas que yo podía un poco, pues nos íbamos, y entonces nos turnábamos. Íbamos Miguel Quinteiro, mi cuñada Fina López Carbón, ella iba un poco menos, ya que ya estaba casada y tal, y entonces pues unos íbamos por la tarde, otros íbamos por la mañana, según pudiéramos ir. Y entonces, pues, Sebastián, el que luego hizo todo, después de Urbito, que fue el artífice, él fue el que amplió, porque él estuviera en O Globo, en Brasil, y en la televisión brasileña, y sabía muchísimo, además de ser un cerebro. Y entonces él fue ampliando poco a poco, y se oía ya hasta que llegó a oírse en todas las aldeas de la estrada. Para nosotros era un triunfo. Y entonces él fue el que a mí me enseñó cómo se podía poner los discos en los platos, porque yo iba por las tardes, de aquella había una sección que se llamaba Cada donante un disco, ¿no? Se pagaba el disco y se dedicaba en bodas, bautizos, primeras comuniones y todo, y a lo mejor nos pasábamos la tarde, sobre todo en los santos, San José, la Virgen María y eso, la tarde entera dedicando discos para gente que lo solicitaba. Entonces, claro, si estábamos uno solo teníamos que poner el disco, dedicarlo y todo eso. Entonces ellos nos enseñaron el manejo de los platos, el intercambiar, fundir una música con la otra, y el que estábamos, pues hacíamos un poco de todo. Sí. ¿Y qué discos ha puesto aquí? ¿Música? ¿Qué música se ponía? Sí, pues mira, aquella era muy famoso, los 5 latinos, los 3 de Castilla, el dúo dinámico empezó un poco más tarde, los mambos, los más solicitados eran los mambos de Pérez Prado, eso por la juventud era el más solicitado, el Cerezo Rosa, todas esas canciones y baladas. También empezó un argentino que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que era muy famoso, se hizo después aquí muy famoso, pero en este momento no me sale el nombre. Y el mundo del Valver, los Platters, o sea, todos esos eran unos discos muy solicitados, pero ya digo, los más solicitados eran siempre los mambos de Pérez Prado. Eso sabíamos que todas las tardes poníamos los mambos número 4, número 5. Estos que sonan, siempre, estos que están sonando. Sí, justo. Pues sí, era un poco banda sonora de aquella radio, ¿no? En aquellos años. Empezaba precisamente con un mambo a la tarde para abrir la emisión, porque a mediodía se interrumpía, luego volvía a la tarde hasta las 10 de la noche. Después hubo programas muy, muy interesantes, como por ejemplo España, La Estrada, Ciudad Abierta, y fue como una especie de concurso que tú podías mandar versos o cosas todas, pero que tuvieran algo que ver con la estrada. Y yo recuerdo unos versos de la profesora Maruja Morales, que firmaba con seudónimo, después averiguamos quién era, que empezaban así: la estrada, ciudad abierta de uno a otro confín, y sin duda lo mejor de la estrada es Ciudad Jardín, porque ella vivía en las casas baratas, pero ella le quería llamar Ciudad Jardín. Y luego seguía, eran unos versos largos y muy bonitos, y una serie de concursos, muchísima gente participó, y todo esto pues nos entreteníamos nosotros y entreteníamos al pueblo. Estoy notando, Marisa, que conservas aún una voz muy agradable para la radio, ¿verdad? Pues no creo, porque acabo de salir de una neumonía y estoy fatal. Que por cierto, queríamos darte las gracias por estar aquí, porque sabemos que efectivamente aún antes de ayer estuve en cama. Sí. Bueno, ¿dónde estabais? Sabemos que la radio empezó en Casa de Urbito, después fue a un local de acción social. Sí, detrás de la iglesia
por la izquierda, en la iglesia de frente a la izquierda había una casita que aún se sigue habiendo allí, pequeñita, y allí se instaló la emisora. Tenía solo un despachito donde se recibía a la gente que iba a solicitar los discos, luego había el control, como le llamábamos nosotros, y otra habitación donde no podíamos entrar. Teníamos terminantemente prohibido por Sebastián, porque tantos cables había por los suelos, aquel desorden que para él era orden, pero para nosotros desorden. Tenía miedo que nos electrocutáramos y no nos dejaba subir. Y él dormía en la misma emisora, y arriba en un cuartucho se olvidaba de comer, porque él decía que cuando mejor escuchaba las ondas y todo era de noche. Y trabajaba de noche y dormía por el día y se olvidaba hasta de comer. Madre mía, eso era pasión, polo traballo. Pasión e sin cobrar ni un céntimo. Carai. Sí. Carai. Sí, sí. Porque ese tema que, bueno, que temos falado, non? Aí como traballades a nivel profesional, quero decir, cobrando, non se cobraba nada. Nunca, nada, ni un céntimo. Carai. Al contrario, íbamos, ya digo, cuando podíamos, bueno, teníamos unas horas establecidas ya algunos, pero lo hacíamos todo con una ilusión loca para que la Estrada tuviese una emisora, indiscutiblemente, sí. Nada. Qué bien. Después recuerdo una anécdota que fue muy comentada en la Estrada, porque estaba Miguel Quinteiro, que ahora está en Vigo, pero era hijo de un señor que estaba aquí en el ayuntamiento, que se llamaba Luciano Quinteiro, y resulta que él tenía una novia que se llamaba Elisa, ¿no? Y en una de las dedicatorias, así poniendo discos, pues dice, bueno, y ahora van ustedes a escuchar el Para Elisa de Miguel. Menuda, era el Para Elisa de Beethoven, se era Para Elisa, ¿no? El Para Elisa de Miguel. Y después íbamos por la estrada y dice, así que cambió de autor, el nombre, sí, era más comentado que no sé. Claro. Anécdotas desas ten que haber millóns, non? Porque supoño que claro, cousas que decides na radio, unha cosa é o que decides, outra cosa é o que entende a xente, supoño que, bueno, ainda pasan agora, non? Bueno, lo que también había muchísimos anuncios de la Estrada, y eran casi siempre formando pareados. Y por ejemplo, había uno que después fueron mis suegros, que tenía un comercio que se llamaba La Milagrosa, y el anuncio era, si quieres vestir bien y airosa, vístete en La Milagrosa. Mira qué guay. Y después otros de la Sigma, que hacía los pareados, que era un señor que acostumbraba, igual que Pepe de Vara, a decir muchos pareados, le llevaban el anuncio, y casi siempre era haciendo pareados o unos versos así que combinaban. ¿Y la publicidad la hacíais en directo? O sea, no había nada grabado, ¿no? En directo, todo en directo, sí. Lo metíamos en medio de los discos, ¿no? Pues cuando nos tocaba, más o menos, teníamos que decir aquella serie de publicidad, que era a lo mejor en días alternos o todos los días, y la metíamos en directo, sí. Todo era artesanal. Claro. Todo. Claro, aí estabas, cantas horas traballabas seguidas, por exemplo? Yo, por ejemplo, iba de 3 a 5 o así, porque luego me marchaba a las clases, ¿no? Y aunque tenía el instituto era por la mañana, yo tenía de aquella 17 años. Y después me sustituía otra persona, como era ese Miguel. Había otros también que empezaron más tarde, también colaboraban, iban a la noche, un poco a la noche, hasta las 10 de la noche. O sea que no teníamos, como decir, establecidos, teníamos así un poco unas horas para saber que el otro llegaba, pero tampoco no era una cosa fija, ¿no? Y teníais cierta, no sé, fama en la Estrada, tal, o sea, sí. La gente... Bueno, claro, nos felicitaban, se reían muchas veces de cosas que pasaban en la emisora, pero sí, éramos muy conocidos, eso sí, porque éramos los pocos que estábamos en la emisora, y no solamente en la Estrada, sino en el ayuntamiento, porque cuando se empezó a ir en todas las aldeas, pues las aldeas eran francamente las que más colaboraban en lo del disco, porque con eso se mantenía, con los discos, con lo que se pagaba. Yo recuerdo que al principio se pagaba 5 pesetas por cada disco que se pusiera, luego se subió un poco más. Y claro, pues la gente escuchaba muchísimo, lo que escuchaba era Radio Estrada. E cada disco podía ter 40 dedicatorias ou máis, ou tiñan unha sola cada un? Bueno, eso dependía, ya digo, San José, o sea, los santos más populares, San Manuel, una boda o así, pues sí, eran muchísimos los que
los que solicitaban aquel mismo disco. Sobre todo, ya digo, los más famosos de aquellos. También empezó de aquella Manolo Escobar, y desde luego el carro de Manolo Escobar arrasó, era ¿no? uno de los que arrasaba, sí. Y el dinámico también. Temos unha chamada ao teléfono que te queren facer unha pregunta. Está Lola. Bos días, Lola. Hola, buenos días. Como estás? Ben, e vos que tal? Pois a ver, aquí de celebración. De recordos maravillosos, recordos de Está aquí Radio Marisa, Estrada. non sei se vos conocedes entre vos. Sí. Sí. Dille que é solo Lolita Puente, que mellor conoceme mellor. Sí. Está te escoitando, podes falar Sí. con ela. Marisita, ¿Qué? mira, ti acórdase do programa de Salto a la Fama? Sí, también. Sí. Acórdase. Sí. Me acuerdo mucho de... Sí, bueno, pois quería comentar de que Pilarín Cuxidó, que tamén a conoces, Sí. pois e máis eu fomos a ese programa, a ese concurso. Y E María levábamos Pilar unha guitarra e máis dúas cancións que había que levar, que non sei despois que pasou con ese programa, que non seguiu adiante. Non sei se non houve xente bastante para poder seguir para adiante con ele ou que pasou. Nada, lo que pasó es que, bueno, Radio Estrada acabó por unas razones que contaremos después, que hubo problemas con el obispado de Santiago. Sí, eso xa sei, pero isto foi antes, ¿No? Pedro, isto foi, nada, eu teria 12 años, é dicir, teño ahora 68. Sí, pero es que hubo algún problema porque también se quería cobrar, otros no, para tener un poco de aforo, para llevar aquel programa adelante, pero luego no fue. Chegou a nada. No. Pois que lástima, verdad? Sí. Porque nós estábamos todos ilusionadas. Alá foi a Nadia Pilarín con nós, Sí. con unha guitarra, e unha das cancións que recordo son Tres Piedras Negras, e a outra, non sei se era Golondrina Mensajera ou algo así. Sí, porque las rancheras también estaban mucho de... Sí, moito. Ou non sei se eran dúas rancheras, se era tamén a Golondrina, non recordo ben. Para as Tres Piedras Negras non se me van da cabeza. E tamén había un anuncio de, si non te acordas de, bueno, tens que acordar, de Juan o Catalán, non sabes? Sí, del cisne. Del cisne, Sí. sí, mira, era media Janira. Sí. Compra en cómo era, en Concesiones o en Creaciones el cisne, algo Sí. así. Qué guai. Despois había tamén outra que non recordo moi ben, pero só me acordo da moraleja. Moraleja, compra una Agni y tira la vieja. Sí, también. Qué guai. Lola, Non sei o anterior como era, o sea... Lola, temos que deixalo porque temos pouquiño tempo. Sí, Temos nada, xa outra moitísimas chamada esperando. gracias. Moitísimas gracias por compartir con nós esos recordos, vale? Gracias. Hasta luego, Lola. Hasta Gracias. pronto. Esta é Tres Piedras Negras que falaba Lola agora da canción esta, ¿no? Bueno, pues temos ao teléfono a Jesús, que naceu aquí na Estrada, pero vive agora no Val do Dubra e nos chama dende ali. Bos días, Jesús. Hola, buenos días. Que tal? Que nos contas? Pues mira, quería contar sobre aquela Radio Estrada parroquial. Esa señora que está locutora, ao mellor igual se acorda do que vou preguntar. A ver. Aí en Moreira había un señor que tocaba moi ben o acordeón. Sí. Chamabanlle Baltasar de Moreira. Eu acordome que ese señor grabou unha canción en Radio Estrada naqueles tempos, estou falando dos anos 60, máis 60, 64, máis ou menos. Principios de los 60. Entonces, pues quería saber a ver se aquela Radio Estrada se guardou todo aquilo, porque gustaríame oír a canción aquela que grabou aquel señor. Era unha canción... Que canción era? Tiña por título Todo por Moreira. Ah, amigo. Sí, era forma de paso doble ou así, unha cousa... Pero... non sei, como hai tantos anos ao mellor, claro. Non guardaron aquel material todo. Facemos, eu creo que non hai nada, non, Marisa, nin No, porque Pedro despois tampouco. al deshacerse incluso se vendieron cosas y discos, otros se llevaron, o sea, yo que conste que ya no estaba. Yo ya a partir del año 61 me fui a estudiar a Santiago y ya no por eso tuve que dejarla. Sí, vamos a ver, ayer precisamente estuve hablando con Sebastián, el famoso técnico de Radio Estrada, y le pregunté precisamente por esto, ¿no? Por el, bueno, ¿qué pasó? Sabemos por qué Radio Estrada tuvo que cerrar, que fue obligatorio cerrarla. Vamos a facer unha cousiña, damos ya gracias a Jesús por chamar. Gracias, Jesús. Gracias a vos. Gracias por chamarnos, hasta pronto. Gracias, Jesús. Decías. Lo que decía, efectivamente, Radio Estrada tuvo que cerrar por unas razones que luego contaremos, legislativas, ¿no?
Pero entonces, ¿qué pasó con todo ese material? Bueno, pues todo ese material que tenía Radio Estrada, bueno, los pocos aparatos que tenía y demás, se guardaron en la iglesia. Hasta que don Manuel Castiñeiras, dijo que, bueno, que eso estaba allí ocupando sitio y que hacían con eso, ¿no? Y entonces hubo parte que se tiró, hubo parte que recogió el propio Sebastián y que con el tiempo, pues claro, la oxidación, etcétera, bueno, pues desapareció todo. Y que eran muy rudimentarios, ¿eh? Sí, sí. Porque era todo hecho por él. Todo. Efectivamente, esa es otra cosa que hay que decir. O sea, non era... Aquí no se compraron aparatos de la marca Philips ni de la marca X, ¿no? Urbito haciendo sus cosas. Y luego continuó Sebastián, él con sus cables, sus artefactos, pues decía yo que no nos dejaba entrar en aquella habitación porque a lo mejor un cable que te parecía que no valía nada, pues él siempre le daba aplicación. Sí. Todo era artesanal. Sí, y como digo, todo se compraba por piezas, se montaba, cada cosa tenía su marca diferente, su de donde se pudiera conseguir, al precio más barato. Y con muy poco dinero. Sí, porque la financiación de Radio Estrada era a base de esos discos que dedicaban. De la programa ese, cada donante un disco, nada más. Los demás, claro, no cobrábamos nada, al revés, si había que pagar algo un poco de más importancia, pues... se procuraba poner algún dinero, tenemos, pero nada más todo. Vamos a facer unha cousiña, vamos a poñer dúas cuñas publicitarias nada máis e seguimos agora falando, vale? Vamos a intentar unha cousiña, eu creo que podemos conseguir. Acaban de chamarnos dicindo que está aquí esa canción que nos pedía Jesús, que a temos aquí na radio nunha cinta e que está guardada aí nun caixón. Ai, despois cando poñemos outra canción buscoa, porque témola localizada. A ver se podemos poñer esa canción que... ¿Cómo se chamaba? Jesús creo que era, ¿no? Jesús, que cal era o título da canción? De Moreira... El no sé qué de Moreira. Todo por Moreira o algo Todo así. por Moreira. Sí, bueno, pues después intentaremos poñerla, a ver se no se hable de los archivos documentales. Exactamente. Cuidado. Que nos decía, no lo marque, que ten el guardado aí, que foi grabada así debaixo dunha viña un día e que, bueno, ten un sonido así un pouco daquela maneira, pero bueno, vamos a ver se podemos poñer. Venga. Bueno, nos seguimos insistindo tamén. Se hai alguén que nos queira contar algún recordo máis, algunha historia sobre Radio Estrada, podes chamar, vale? 986 57 34 33. E temos de fondo a los 5 latinos. Me gustaría decir una cosa, que cualquier persona que quiera saber más de Radio Estrada, hay un artículo escrito en la revista Miscelánea que publica el Museo Raimon de Esportela. Perdonar que lo tengo aquí, sí, vale. Está escrito, el artículo está escrito por Pepe López Vilariño, está en el Miscelánea número 9 y allí cuenta, pues esto, los inicios de Radio Estrada, los nombres de los colaboradores que había, bueno, cuenta anécdotas, cuenta un poco de toda esta historia que hoy estamos aquí, de la que estamos aquí hablando, lo cuenta él bastante bien en este artículo de la revista Miscelánea. Bueno, pues ahí podemos hacer referencias y pronto tenemos más referencias escritas sobre Radio Estrada. No sé si hay un momento, pero ya hablaremos alguna vez de esta... Estoy yo ahí detrás, pero bueno, sí, ya hablaremos. Algún momento. Hay una anécdota muy bonita, no sé si recuerdas, Marisa, que me contaron, ¿no? Y que está escrita, creo, en ese artículo, que otra cosa con la que también se conseguía dinero, aparte de por los discos, era porque se hacían bromas la gente, ¿no? Llamaban por teléfono a Radio Estrada y hacían como un reto, ¿no? Uno de los que hicieron más divertido, según me ha contado, de encontrar cosas. Fue, bueno, a mí el que me han contado es el de llamaron por teléfono a Herminio Bamonde, que era el presidente de la Peña Celtista y era un acérrimo del Celta a muerte, ¿no? Sí, esta historia conozco. Y entonces le dijeron que, bueno, pagaban no sé cuánto dinero, ¿no? Aquí a Radio Estrada, si él estaba durante 10 minutos hablando por la radio mal do Celta. Claro, solo por fastidiar a los otros, pues estuvo 10 minutos rajando del Celta ahí, ¿no? Como esas, por lo visto, había muchas, ¿no? Y de buscar cosas también. ¿Cómo era eso de...? De encontrar cosas, te daban unas pistas, ¿no? Y sobre esas pistas encontrar una cosa que estaba allí escondida, entonces había premios y todo eso. ¿Qué tipo de premios daba desde aquella? Pues un disco, casi siempre. Qué bien. Había también un jamón, ¿no disteis alguna vez? Porque me suena algo de haber leído de un jamón para el mejor o algo así, que había algún concurso o algo. No lo recuerdo, bueno. Ya no estaba yo. Carai. Bueno, o sea que había inventiva daquela tamén, evidentemente, non? Estaba aí dándolle volta seguramente todos os días como facer para entreter cada vez máis aos ointes da radio, non? Claro. Dinos nombres de... Sí, mira, colaboradores, a verdad que hai moitos nomes. Por exemplo, acordaste de moitos seguramente, ou de todos,
como poden ser, bueno, Sebastián, que xa falamos del, Sebastián en Porto, Néstor Neira, Sí, Maruja más tarde, Neira, sí. María Luisa Fernández, que Era una profesora de francés del instituto, mi profesora. Ella colaboraba en escritos así como algo de ciencia, ¿no? Nos daba como una especie de lección de cualquier cosa. Mira qué bonito, del arte románico. A del profe e arte alumna traballando xuntas, No, bueno, ella un poco más tarde. Manolín Couceiro. Sí, estuvo después que estuve yo, Manuel Couceiro. Al principio empezó como de recadero, también Pío, en paz descanse, Pío Sánchez. Pío Sánchez. Iba, no se hacía los recados, pero luego, bueno, pues sí, terminaron hablando. José Antonio Gil, Manuel Ángel Gil, sí. Alfonso Isla tamén, Alfredo Álvarez Cordero. Alfredo Álvarez, Finita Torres, Rogelio Gil, Manuel Somoza, bueno, Pepe Villariño, que Ese xa ahora falamos no del, estuve con ellos. Delio Rendo. E despois, toda esta xente, hai un que temos grandes dudas aquí, Pedro Maiseu. La gran duda Temos unha duda dun colaborador, dunha persoa que traballou ou non o sabemos claro aquí en Radio Estrada. El di que non, pero hai xente que di que sí. ¿Quién es? Pepe Domingo Castaño. Pues vino una vez. Sí? Pero traballou aquí nesta radio ou veu No, un día e nada no, máis? No trabajó. Él estaba en Padrón y se le invitó. Él é de Padrón, ademais, Sí, non? es de Padrón, sí, de Cesús, entre Cesús y Padrón. Y se le invitó y vino un día y estuvo hablando en Radio Estrada, pero trabajar nunca. Vale. Pues que efectivamente, ¿no? Yo me puse en contacto con él por email y él dijo que no había trabajado aquí. Sin embargo, hablando con gente de la radio, recuerdan perfectamente que algún vino un día... día. Sí, vale, pues mira, ahí lo hemos aclarado entonces. Sí, teníamos dudas aí o sea, como era esa historia, non? Porque hai moito mito de que si traballou, que si non traballou, No. o gran Pepe Domingo Castaño da cadena SER e cadena COPE agora e tal. E bueno, pues nada, a ver si vai quedando aclarado isto. Vino un día como invitado y sí, estuvo bastante tiempo charlando cómo se podía hacer y tal, y una persona muy agradable, por cierto, pero no trabajar no. Yo creo que él ya estaba, no sé si era en una emisora de Santiago, ¿eh? Sí, bueno, según la Wikipedia, Sí. Los orígenes de Pepe Sí. Domingo Castaño son Sí, precisamente, en ya Radio estaba. Santiago y tal, Sí. ¿no? Y luego también estaba José do Campo, ¿no? El Casa Grande. Tenía un programa sobre cuentos Sí, o sobre... bueno, venía algunas veces y contaba cuentos así, yo qué sé, en gallego ya, que Sí. ya no lo usábamos, y como él escribía en El Faro de Vigo, pues contaba así cuentos y cosas de vez en cuando, sí. Sí. Me parece importante eso, que también está escrito, como lo he dicho en el artículo de Pepe López Vilariño, que efectivamente que José do Campo hacía su programa en galego, ¿no? Era un señor muy galleguista, hablaba Sí. muchísimas veces ya en gallego y sus cuentos, pues casi siempre eran en gallego. Sí. Había nacido en Guimarães, Como facía esa radio? En galego ou en castelán daquela? en castellano, no Sí. podíamos hacerlo en Sí, gallego. sí, Nada de nada? Nada, ni una palabra. Carai. No, ni la podíamos hacer, ni siquiera en la escuela tampoco. Sí. En la escuela no podíamos dar nada en gallego, los libros de gallego no existían, incluso no podías leer mucho Rosalía de Castro ni Curros Enrique, que era una de las cosas que tenía mi padre escondidas detrás en su librería por si acaso. Carai. Y la edición de mi padre era hecha en México, de Rosalía de Castro, lo conservo. Carai. Temos a Celia ao teléfono. Celia, bos días. Bos días. Que tal, Celia? Que estamos aquí con Marisa, máis con Pedro, compartindo estes minutos, falando de como comezou a radio. Ti que recordas tes daquela época? Mira, eu non, sí, recordo cando empezou, íbamos ali a poñer discos para nós, que nos poñeran un discos para nós, que éramos unhas, bueno, éramos moças e iso, pero acórdome pouco dela, me acordo dela, pero sí me acordo. Que canción pedía? Que contabades con 5 pesetas todas as tardes para pedir cancións, por lo menos, non? Claro, 5 pesetas, Celia, además teníais pero cando una... eran nosos cumpleanos e iso. Además teníais como una coplilla, ¿no? Sobre Radio Estrada en aquella época. ¿Cómo era eso? Mira, era o que non conoce a estrada non conoce cousa boa, aquel é un paraíso que hasta temos emisora. Faltaba a playa, non? Faltaba a playa, depois a outra, acordaba, eran moitas, pero agora non me acordo, depois era outra,
A emisora da Estrada a van a pintar de blanco. Para que vexo os borrachos cando sales da tasca. Cando salen? Da tasca, sabes que era? O bar, non? A taberna? O bar, claro, a taberna. Claro. Claro, iban a pintar de blanco para que os borrachos non tropezaran. Sí, eu sabía moitas obras que esqueceronme, a mitad delas esqueceron. Porque xa son moi bella. Pero sí. Era o que tiñamos, a cando a quitaron éramos todos un disgusto grande, porque era todo o que sabía, porque claro, televisión non había, máis con a radio, entendes? Claro. Entonces, claro, sentímoslo un montón. Pero botou pouco tempo a emisora da Estrada daqueles, eu non me acordo, pero... Cantos anos foron? Sí, 4 ou 5 años. 4 ou 5 anos, foi. Sí, moi pouco, que eu despois marchei para Francia e iso, pero sí, moi pouco tempo botou, pero estábamos encantados con ela, Moi ben, Celia, por moitas gracias. Teño máis que deciros, ala, Gracias por compartir con nos este recordo. Chao. Un paraíso, a Estrada que hasta a emisora tiña daquela, Marisa, una cosa, ¿cómo entraste en Radio Estrada? O sea, ¿te vieron la voz? Casualidad, en el instituto nosotros teníamos hacíamos de vez en cuando obras de teatro, y haciendo una obra de teatro cerca de Navidades, para la conmemoración de la Navidad, pues Portiño, que era el que estaba en aquel momento con Urbito fomentando la hecho de la emisora, bueno, pues me oyó, me vio, me lo presentó y me dijo: Marisa, mañana puedes venir por la emisora, que quiero hacerte una prueba de 12 y tal. Y dije, uy, miré, pero ya veremos. Pues nada más ir allí, me vio y dijo: a ver, ¿a qué horas puedes venir? Porque me gustas para tal, tienes desenvoltura y vales para esto. Así que tal, y dije, bueno, lo peor es mi madre. Y luego, pues fue él a pedirle a mi madre que me dejara ir unas horas, porque a mí no me dejaba, que día primero es estudiar. Temos a outro dos que traballou en Radio Estrada ao teléfono, ele Manuel Somoza, bos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues tú fuiste otro de los locutores de Radio Estrada. Hemos visto varias fotos tuyas también, donde, bueno, sales en la emisora y demás. Y no sé, cuéntanos un poco qué hacías tú en Radio Estrada, cómo era tu programa. Bueno, eu máis que locutor entrei como control. Montajes musicales en determinados programas. O que pasa é que ti sabes que ao estar na radio acabas facendo de todo, non? Entonces, pois estaban varios programas. Había un programa que se chamaba Cada Donante un Disco, donde eran discos dedicados fundamentalmente para socios da emisora, que pagaban unha cantidad pequena, non recordo ahora canto era, cada mes, e tiñan dereito a un disco dedicado diario. Sí. De hecho, creo que había un carné, ¿no?, para amigos de la radio que se... Sí, ese era o carné que identificaba aos socios, nos chamábamos socios, ¿no? Pero sí chamábanse amigos de la radio, efectivamente. Qué ben. E logo, pues, ejercía de control en programas como Audición Sorpresa, que facía o señor Casagrande, Media Hora para Usted, que recordo que era patrocinado por Corcidos Pérez, bueno, e outros moitos que non recordo ahora, pero fundamentalmente discos dedicados, programas de música clásica como Páxina de Concierto. Por certo, Audición Sorpresa era un programa que se emitía totalmente en galego, ¿no? Sí, estábamos contando antes Marisa, ¿no?, que aquí non se falaba nada de galego a través da emisora e que Casagrande sí que facía, ¿no? Sí, emitíase totalmente en galego. Él era o eixe central do propio programa. Que ben. O sea que hai vos recordos daquela, non, Somoza? Sí. De hecho tienes alguna anécdota divertida, ¿no? Sí, teño anécdotas, bueno, teño un mogollón, pero a que recordo con máis alegría é polas festas da Estrada, un locutor da radio xa fallecido, pois pasaban os sementales do exército, e entonces lle pideu si podía subirse a un daqueles cabalos para sacar unha foto, non? E entonces o cabo, que era o que levaba o cabalo en cuestión, si, non hai ningún tipo de inconveniente, entonces subes ao cabalo
eu ca cámara para sacarlle a foto, e nesto un veciño sale á porta e bota unha bomba porque eran as festas, non? E aquel cabalo desbocouse por aquela calle que baixa hacia Gradín, hacia a rúa Gradín, e ali había un silveiral enorme, e ali o cabalo parou, pero o xinete non. E foi parar o medio das silvas e botamos toda a tarde quitando os piñas, non? Esa é unha das anécdotas máis simpáticas que tuvemos. Que ben, que ben. Manolo, ¿por qué cerró Radio Estrada? Si todo parece Radio que iba tan bien y era tan bonito, ¿por qué cerrasteis? Cerrouse porque exixían, estaba entonces ministro do Manuel Fraga Iribarne, e exixía a asociarse en cadenas e pasarse a frecuencia modulada. Entonces esto supuñía un desembolso, bueno, bastante importante, traía, bueno, bastantes dificultades, pero sobre todo económicas, pero eu creo que sí se podían solventar, pero bueno, dormíronse un pouco no aspecto de que o que recibeu a carta non lle gustaba, meteu na ali nun caixón e non comentou nada hasta que chegou xa un ultimátum do propio Ministerio ordenando o cierre, senón, o sea, baixo pena incluso de cárcel, non? Por desacato. E entonces, pois, bueno, eu nese momento xa non estaba na emisora porque había marchado para estudiar magisterio. Eu calculo que estou che falando o ano que marchei eu, pois debeu ser sobre os 62, porque eu marchei a estudiar magisterio, pois creo que nos 63, curso 63, 64, e marchei un ano antes da emisora, pero bueno, vivino cada vez que había unha xuntanza, unha comida de empleados, chamabanme igual que se estuvera traballando, e convivín con eles un pouco a tristeza do final da emisora. Pois foi unha mágoa, non? Que a mellor, sí, si hubiera o certo apoio, podría seguir viva esa radio daquela época, non? Seguiríamos na mesma, bueno, ca mesma emisora, co mesmo espírito daquela, non? Claro. Carai. Bueno, quedan uns 4 minutos, nada máis. Nada, iba a comentar que eso que llegó a ver, bueno, despedimos a... Sí, Manuel, da muchas gracias por estar con nosotros minutiños. Vale, nada, por buen día. Hasta luego, Manuel. Estaba comentando que además incluso hubo quejas. Recordemos que Radio Estrada era una emisora parroquial y el obispado no quería que se integrara en la SER. Exactamente. Y no, vamos a ver, estamos hablando de una emisora parroquial en La Estrada. La emisora parroquial verdaderamente fuerte era la de Santiago. Claro. Y Radio Estrada, gracias a las operaciones de Sebastián, llegaba a meterse en la zona de Santiago, en la zona de influencia de Santiago. Había gente de Santiago que dedicaba discos aquí en La Estrada, y ellos empezaron a verlo, incluso hubo denuncias, un verdadero peligro. Cuando el obispado tuvo que decidir qué emisora cogía, ¿no?, como emisora episcopal, porque ya sí que podían, ¿no?, pasarse a la FM, tenían dinero, etcétera, hicieron fuerza por la de Santiago. Si luego además tenemos en cuenta que Radio Estrada no tenía mucho dinero y que además coincidió que don Nicolás murió y el cura que en aquella época, Luis Mazaira creo que era, se marchaba de La Estrada, no tenía tampoco mucho interés, bueno, lo que hablamos, se fueron durmiendo, ¿no? Y que decía Somoza, ¿no?, que se fue abandonando, hubo deixadez a mellor aí para defenderla, tal vez. Sí. Seguramente si hubiera habido un poquito más de dinero y un poco más de interés, con la audiencia que entonces tenía Radio Estrada y la fuerza que tenía, se hubiera... Claro, que sería de esa radio si se mantuviera, ¿no? Que sería de esa radio ahora, quiero decir. ¿Cómo sería esa radio ahora? De museo. Claro. Quiero decir, si de aquella llegábamos a Santiago, sí. Caray, estaba muy bien, ¿no? Bueno, es que es bastante... Bueno, o sea que hay una versión oficial y otra menos oficial, pero las cosas nunca son, de una sola manera, ¿no? Se juntaron muchos motivos, ¿no? Y acabaron con la emisora. Pues hoxe estamos de aniversario, 57 anos, ni máis ni menos que cumple Radio Estrada, dende aquela primeira paseo en bicicleta coa radio ao lombo para ver hasta onde chegaba, e agora estamos así. Sigues escoitando a radio, Marisa? Pues sí. Esta ou outras? No, escucho esta parte y escucho Onda Cero también.
Moi ben. E que tal que che parece a radio? En xeral, quero decir, como no. está, como era daquela, como é agora. Pues a mí me gusta muchísimo la radio porque te pone en el momento adecuado ya en la noticia, o sea, es más rápida que la televisión y te explicas cosas, luego hay las tertulias que te llaman y luego la música que no tienes en la televisión. A mí en el medio de comunicación tamén que me ten enamorado, non solo porque me dedico a él, sino porque eso, porque te acompaña en aquel momento. Hai unha cousa que dicía Damián, que traballou aquí en Radio Estrada, dicía, é que a radio é o medio de entretenimento case máis barato do mundo. Poslle unha pila a unha radio pequena e durache un mogollón de y lo llevas contigo por todas tamén, partes. claro, e o coche e non sei que. La televisión tienes que mirarla, tienes que sentarte, tienes que ponerte ahí. Tú con la radio puedes ir a cualquier parte y estar informado, estar entretenido. Y trabajando en otras cosas. Claro, facendo que sexa que Violetas Imperiales, Luis Mariano, non sei se sonaba daquela. Muchísimo también Moito, Luis sí. Mariano. Y cuando se casaba una siempre le dedicaban la novia. De quen era esa canción? No me acuerdo ahora, es blanca y radiante va la novia, le sigue atrás su novia amante, pero no recuerdo de quién era la cantante. Al final hemos conseguido lo de Moreira, ¿no? No han encontrado el... No me da tempo. Vamos a intentar. Si lo encontramos, ponemos el viernes que viene. Sí, o viernes que ven, poñémola outra vez. E Jesús, que nos estará escoitando dende Valdo Dubra, que sepas que temos esa grabación, así que chámanos que bueno, que che contamos como facerse unha copia, por se queres manter. Pues nada, temos que despedir xa. Quiero dar las gracias a Marisa, que repito, muchas gracias porque además estás un poco enferma y bueno, y aún así estás aquí. Encantada. Lo que demuestra el amor a la radio también que se tiene, ¿no? Sí. Encantada, porque y sobre todo los recuerdos pues de juventud te gusta más. Claro. Marisa, moitas gracias. Pedro, moitísimas gracias a ti por todo o traballo que fixeches. Non nos dou tempo de meter todo o que tiñamos. Tenemos Esto cosas más. Xa sabemos sempre que nos pasa así, pero temos que montar unha radio a propósito. Gracias. Venga.